Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. En este otoño-invierno tan precioso, terminando ya noviembre, acabamos de celebrar un día grande, el día de la Iglesia diocesana. Un día para rezar por la Iglesia, para acordarnos de sus necesidades, también para apoyar sus necesidades económicas. Y por eso está con nosotros don Carlos Ayerra. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, Juan Carlos. Recién nombrado por Francisco ecónomo diocesano. No llevas ni 15 días. Pues nada, 15 días. 15 días. Efectivamente, 15 días, sí. Y prácticamente te acabas de estrenar justamente en este día de la Iglesia diocesana, que ha sido tu presentación en público. La presentación oficial podemos decir que es esa, Sí. la jornada del Día de la Iglesia Diocesana. En una jornada y en un calendario suyo tremendamente ocupado, porque no deja de ser deán de la Catedral de Pamplona, vicario judicial de la diócesis, y a todo eso se suma pues justamente este último encargo de nuestro arzobispo. Antes de estas ocupaciones, Carlos, ¿qué hacías tú? Antes de Todo esto, todo esto. antes de la economía o antes de estar en Pamplona. Antes de estar en Pamplona. Bueno, pues antes de estar en Pamplona he estado 13 años en Sangüesa, de párroco, junto a aquellos pueblos de Rocaforte, Gabarderal y Peña, ¿no? Que era el conjunto de lo que había en esa tarea. Y antes de eso, otros 11 en Yesa y en Liédena, ¿no? 11. 11 años en Yesa y 3 más en Ribaforada. O sea que eso ha sido mi etapa un poco por los pueblos, más de la pastoral directa con las gentes y en las parroquias, ¿no? Y luego ya, pues desde hace 5 años, aquí en Pamplona, en la Vicaría Judicial y en la Catedral, poco después, ya desde como deán de la misma, Sí. y desde, bueno, oficialmente desde el día 31 de octubre, pues también como ecónomo diocesano. Sí. Eso es. Tafallés de pura cepa. Tafallés, y a mucha honra, Sí. a mucha honra, como se suele decir. Pues yo creo que para toda la Iglesia de Navarra es una alegría el que podamos compartir contigo estas, estos planes, también estas necesidades que son de toda la Iglesia. En tu carta, una carta muy bonita que se leyó pues, en las parroquias, etcétera, ¿qué acentos ponías ahí en tu presentación? Bueno, lo primero era eso, una carta de presentación, dado que me lo motivaba el hecho de que había que hacer el saludo propio de la jornada de la Iglesia Diocesana, ¿no? Era el primer saludo que yo dirigía como ecónomo a todos los diocesanos, ¿no? Entonces, pues de ahí, pues el saludo, ponerme a disposición de todos los diocesanos e instituciones, parroquias, etcétera, ¿no? Y dentro de eso, remarcar o insistir un poco en lo que era la celebración de ese día. De un lado, el que ya lo tenemos, pero hay que insistir un poco más en la conciencia de que formamos parte de un algo más grande que lo que es nuestra comunidad pequeña de cada día. Efectivamente, ¿no? esa es la fuerza. Lo que es la Iglesia diocesana, ¿no? Esta iglesia que en esta diócesis de Pamplona y en la de Tudela, que forma todo lo que es nuestra Navarra, es donde estamos viviendo nuestra fe, ¿no? Injertados ahí y sobre todo, claro, esa pertenencia a través de la comunidad parroquia principalmente. Bueno, es insistir en eso, seguir tomando conciencia de ello, que no por sabido hay que olvidarlo, sino insistirlo y sentirnos gozosos de esta gran historia que llevamos detrás, pues desde los tiempos de San Fermín, entre nosotros, sí, ¿no? sí, Es decir, bueno, llevamos aquí siglos con esa presencia del cristianismo entre nosotros y de eso formamos parte todavía hoy y queremos seguir transmitiéndolo a los que vengan detrás, ¿no? Entonces, esa era una insistencia que es común de la jornada. Junto a ello también el llamar a esa colaboración también, ya no solo la personal, que la hay en muchas instituciones, parroquias, grupos, comunidades que lo tienen, sino también a esa otra colaboración a nivel de esa ayuda económica que necesitamos entre todos para que esto siga desarrollándose, posible, claro. toda esta labor Claro. que llevamos entre manos Claro. se siga desarrollando, ¿no? Y ese sería un poco las dos claves.
la pertenencia y la colaboración. Y dentro, por hacer el apunte final en ese orden, decir, bueno, la situación es la que es, estamos en el momento en que estamos, y entonces, señores, para todo esto que necesitamos el dinero, o hay que procurar un aumento de ingresos, que por la coyuntura actual puede ser un poco complicado, ¿no? Entonces hay que hacer un recorte de gastos o una política de contención del gasto en lo que es propio nuestro de una austeridad, Claro. ciertamente, un modo de vida austero, ¿no? Sí. Yo diría que era un poco así lo que motivaba un Sí, poco la carrera, pero sobre efectivamente, sí. todo era animar un poco, ¿no? Animar a toda esta colaboración y pertenencia que tenemos y estar formando parte de lo que es esta comunidad eclesial que está en Navarra. Perfecto. Es Sí, lo que- sí, sí. A veces la gente pregunta, bueno, ¿y la Iglesia, que siempre recibe dinero de particulares, del Estado? ¿Cuáles son los números, al menos las proporciones? ¿Cómo se mantiene la Iglesia de Navarra? Bueno, la Iglesia de Navarra se mantiene principalmente de varias cosas y me vas a permitir Sí, que vea un poco el sí, plano porque sí. si no uno se pierde, ¿no? Bueno, de lo que ha sido, que también lo presentábamos con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, hacíamos el cierre del año, se puede observar, ¿no? Y está publicado por los medios, Sí. cómo prácticamente el 52% del presupuesto lo aportan directamente los fieles. La aportación de los fieles. La aportación de los fieles Ujú. está casi en el 52%. Bien, a través de las colectas, los cestillos, en fin, esos donativos del día a día Sí. de cualquiera de nuestras parroquias. Segundo, hay otro núcleo importante, como es el que viene del llamado Fondo Común Interdiocesano, que para entendernos más así sería la cuestión de la X que ponemos al hacer nuestra declaración de la renta, ¿no? Ujú. Y estamos hablando de un 22%. 22% de la X De de la la X renta. forma parte de este presupuesto anual. Con lo cual, se puede decir ya ahí directamente que el 75% del presupuesto diocesano viene de los fieles a través, bien de sus contribuciones en el cestillo, bien de marcar la X en el impuesto. Lógicamente, coincidirá que muchos están en los dos capítulos, Sí. ¿no? Bien. Ujú. Luego hay una cosa ya más pequeñita, que son el tema de algunas subvenciones que llegan en momentos puntuales para determinadas obras, ¿no? Ujú. Que hay, que se da por parte de Sí, organismos, sí, sí, sí. administraciones públicas, ¿no? En esa colaboración también de instituciones, sobre todo por el tema del patrimonio, ¿no? Y sobre todo también ahí entra el tema de las pensiones de todos los sacerdotes jubilados, ¿no? Que eso también pues, supone el ingreso, aunque claro, hay que pagarlo, lógicamente, pero como pasa por caja, pues Revierte. está Ujú. reflejado ahí. Pues, bueno, un poquito ya menos, en torno al 9%, supone lo que son las rentas del patrimonio mobiliario, esas rentas que podamos tener, y luego ya muy poquito, un poco más del 2,5%, que es la cuestión de algunos servicios, algunas tasas que tenemos por servicios, ¿no? Muy bien. En fin, Muy por bien. cuestión administrativa, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, eso sería un poco el capítulo del presupuesto Las de lo que hay, ¿no? entradas. Las Las entradas que hay, entradas. ahí, ¿no? Sí. Eso es lo que está. ¿no? Bueno, pues un pequeño paréntesis, nos vamos a que el Papa nos diga algo que piensa de la Iglesia. Unas imágenes te van a gustar del comienzo del pontificado del Papa Francisco, en la que habla de una Iglesia pobre para los pobres. Después volvemos nosotros con los gastos. Oigamos al Papa. Muy bien, adelante. ¿Dónde está el Papa? No te olvides de los pobres. Así le dijo el cardenal Claudio Humes en cónclave al cardenal Bergoglio, que se sentaba a su lado cuando alcanzó el quórum para la elección. De este modo el Papa tuvo la inspiración de elegir el nombre de Francisco, hombre símbolo de la paz y de la relación positiva con el Creador. Como quisiera una iglesia pobre y para los pobres, concluyó el Papa, hablando espontáneamente, dejando de lado el discurso preparado para la audiencia para los comunicadores sociales de los 81 países que han seguido el cónclave. Luego de la introducción hecha por Monseñor Claudio María Celli,
presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, el Papa en su discurso sufrayó que la naturaleza espiritual del santo pueblo de Dios que constituye la Iglesia necesita una hermenéutica, una perspectiva capaz de dar razón a esta particularidad. Papa Francisco invitó a conocer siempre más la verdadera naturaleza de la Iglesia y su camino en el mundo, también con sus pecados. De todos modos, afirmó, la Iglesia existe para comunicar la verdad, la belleza, la bondad, una verdadera tríade existencial. Una iglesia pobre para los pobres. Carlos, ¿la iglesia navarra es pobre o es rica? Bueno, pues es rica, sí, por la calidad de sus gentes, por el carácter de nuestra tierra. Podemos decir que rica en patrimonio espiritual sobre todo, y en un patrimonio material, aunque ese patrimonio pues sea una pesada carga, ¿no? Yo suelo decir que es un patrimonio muerto, porque es grande, es impresionante, no habrá pueblo que no tenga una torre campanario que se vea, miles de ermitas, igual me da desde la zona norteña del Pirineo hasta la gentil Ribera, por todos los sitios está esa presencia de la iglesia a través de la cruz, de los campanarios, ¿no? Eso es grande, pero digo que es muerto porque eso cuesta muchísimo, eso no rentabiliza, ¿eh? O sea, es un patrimonio, sí, ahí está, es grande lo que hay, pero ¿qué es lo que da? Quedan los cientos de metros de tejados de Roncesvalles, aparte de problemas al prior por las goteras que hay, ¿no? Y lo que cuesta su conservación, ¿no? Entonces, por eso digo que pobre, rica, ahí está, ¿no? En ese aspecto. Puede ser pobre en cuanto a esa liquidez del dinero, ¿eh? El dinero contante y sonante no lo hay porque todo esto que decía hace poco de lo que es el presupuesto de ingresos, pues luego viene la salida, ¿no? Entonces, claro, que han sido mayores, ¿no? Claro, la salida ha sido, pues que estamos en 300 y pico mil euros, ¿no? Del déficit que ha habido en el año 2013, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las salidas también son grandes, ¿no? Ese es el asunto y ahí está un poco la balanza como está, ¿no? Entre entradas y salidas, pero bueno, más o menos. Hay un cierto equilibrio. Hay un cierto equilibrio, aunque ya hemos dicho que hay ese pequeño déficit, bueno, de pequeño, casi 400.000 euros, no es pequeño, pero vamos, yo confío en que de esa llamada a la responsabilidad que hacía en la carta y a esa colaboración... Y que estamos haciendo ahora. Y la estamos haciendo también a través del programa, etcétera, pues que esto pues revierta un poco a algunos que hay despistados en cuanto a sus envíos, claro, pero también se coincide que claro, cierras al 31 de diciembre, ¿no? Se cierra el ejercicio, pero claro, hay algunos que vienen después, entonces no se contabiliza en ese, pero vamos, quiere decir que es también una llamada un poco a esa responsabilidad de todos, ¿no? Para que esto vaya mejor. ¿En qué empleamos el dinero en la Iglesia de Navarra? El dinero, pues principalmente se emplea en pagar el personal, todo el gasto de los sacerdotes y de los agentes de pastoral, ¿no? Ese es un capítulo importante, estamos hablando del 36% es el gasto de personal, ¿no? Después tenemos el gasto de lo que corresponde toda la cuestión llamada del servicio exterior que hacemos, o sea que es la colaboración con todas las parroquias, las necesidades que hay, ¿no? Esas necesidades. Y esas sobre todo son por el tema de las obras de mantenimiento de ese patrimonio del que acabamos también de hacer referencia, ¿no? Hay que ayudar porque, claro, la diversidad de nuestra tierra es grande y aunque haya parroquias que pueden autofinanciar su presupuesto, otras muy pequeñitas y las conocemos dispersas por nuestros valles, por nuestros montes, etcétera, parroquias de 5 personas, de 10, ¿no? 30, 20, que si tienen que hacer el tejado de la iglesia, pues es que es imposible que ellos lo puedan hacer, claro. Y entre todos lo que hacemos es, entonces ese sería el capítulo importante que hay ahí también, ¿no? Y junto a ese 24%
de esa colaboración para el tema patrimonial, tendríamos otro que no es menos, que es el de las un 15% en amortización de los préstamos, porque para Claro, muchas de estas obras pues, hay que efectivamente. solicitar un préstamo, ¿no? Hay que solicitar préstamo a entidades bancarias, entonces claro, esos avales, Un y esas 15%, el 15%, Sí, el sí, sí. 15% está ahí, con lo cual quiere decir que es el gasto importante, ¿no? Y bueno, luego ya los demás son pequeños gastos, porque en compras no llegamos al 5% de las cosas que se compran, ¿no? Ahí podemos estar hablando de cuestión de lo que el vino, cero, aceite, formas, tal y cual, folletos, etcétera, gasóleo, etcétera, todas estas cosas así, ¿no? Eso es un 5% escaso, no llega, ¿no? O cuestión también de esa comunicación de bienes, pues contribución también a lo que es la Iglesia Nacional Española, ¿no? Entre todas las hay que hacer una colaboración para el mantenimiento de esa conferencia episcopal, etcétera, ¿no? Por un comunes, lado, ¿no? y luego también una serie de que hay que hacer también de otros envíos de la colaboración con la sede apostólica, etcétera, ¿no? Un poco por ahí. Porque aquí no entra lo que es extraordinario, como puede ser esas otras colectas. Sí. Podríamos hablar también de eso, una panorámica de las colectas. Claro, estamos envueltos en una crisis económica pues, a nivel mundial. Esto Sí. imagino que influirá en nuestras colectas, Sí. pero hay necesidades que no se pueden dejar de atender, como los pobres. Una panorámica un poco... Pues efectivamente, entonces quiere decir que dentro de este tono que estamos llevando un poquito, ¿no? De esa contención y más casi del equilibrio, aunque estemos un poco a la baja por el tema del déficit, sí que se nota, ¿no? En el ejercicio último que si lo que serían los ingresos ordinarios de todas las parroquias ha bajado un poco, poco más de, no sé si es un 1,5% lo que ha bajado. Sin embargo, estas colectas, y en la misma situación coyuntural de la crisis, etcétera, las colectas, ¿cómo pueden ser? Las de Cáritas, Manos Unidas contra el Hambre en el Mundo, el DOMUN, todo el campo misionero, etcétera, eso ha subido. Eso va subiendo. Tan es así que se ha destinado, por lo que nosotros controlamos, digo, de lo que pasa por la administración diocesana, hemos enviado 9.600.000 euros a todas estas cosas extraordinarias. O sea, quiere decir que, aunque lo nuestro iría un poquito a la baja, sin embargo, lo que es nuestra ayuda de todos los feligreses diocesanos, destinan a estas grandes campañas de los pobres, necesitados, hambrientos, misioneros, eso va subiendo, ¿no? Con lo cual, pues también es para destacarlo y decir que eso también entra aquí, porque es también parte de nuestra labor, Claro. ¿no? Nuestra labor también, el anuncio misionero, las obras de caridad, etcétera, pues ahí lo tenemos. Muy bien. Otras imágenes, esta vez vamos con la conferencia episcopal, que para el día de la diócesis, en cada una de las diócesis, ha prestado unas imágenes que vamos a comentar a continuación. Adelante. Hay gestos que dicen mucho de las personas, el esfuerzo de cada día, la preocupación por los demás. Este gesto dice mucho de ti. Marca la X en tu declaración de la renta a favor de la Iglesia, facilitas el anuncio del Evangelio, la atención a los empobrecidos y ayudas a construir una sociedad mejor. Programa por tantos. Atendemos a las personas en su dignidad. La Iglesia se implica. Anunciamos el Evangelio. La Iglesia es esperanza. Cuidamos a las personas que más sufren. La Iglesia es solidaria. Traemos también hasta aquí la solidaridad y la fe con la ayuda de Dios. La Iglesia es futuro. Es la comunidad cristiana la que hace posible la labor espiritual y social de la Iglesia Católica. Pero todavía hay tanto por hacer. Pues hemos puesto imágenes a las palabras de Carlos de las necesidades de la Iglesia y de cómo la Iglesia emplea su dinero, ¿no? Un diocesano navarro que quiera ayudar a la Iglesia, ¿qué cauces puede emplear, Carlos? Uy, todos. Tiene todos los cauces, están abiertos, ¿no? Todas las puertas. ¿Cómo colaborar? Yo diría directamente, bueno, y ahí hablaría casi un poco más el pastor que ha sido por los pueblos y parroquias, ¿no? Lo primero, en ese cestillo ordinario de la parroquia, ¿no? Por un lado, el cestillo ordinario de todos los días, de los fines de semana, etcétera, ¿no? Cuando participa en las celebraciones. Y eso, como he dicho, es un capítulo importante de nuestros ingresos. Segundo,
con una serie de donativos que también esas mismas gentes realizan con ocasión de distintos acontecimientos en la vida de la familia. O sea, no es porque se esté pagando ni el bautismo del niño, ni la comunión de la chica, ni el entierro del abuelito, o la boda. No es eso. Pero sí que con motivo de esos hechos extraordinarios en la vida de fe de nuestra familia, pues también tener un detalle con nuestra comunidad. Yo, vamos, pienso que no estaría de más y es muy bonito y eso se nota también luego la en pertenencia, esa pertenencia también, pues costándonos un poco en el bolsillo, pues también, ¿no? Bien. Otra forma que hay muy interesante sería, añadido a esto, o si quieres un poco en disyuntiva con esto, también algunos me lo dicen así, que es muy importante, sería esas cuotas periódicas establecidas con nuestra parroquia, bien sean mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, ¿no? Yo, por ejemplo, en Sangüesa lo tenía y era una cosa muy seria, porque eso está destinando, ya sabes, en tu presupuesto anual con qué cuentas fijo, con una cosa, que es una colaboración fija, dice, bueno, tanto yo me comprometo tanto al año y se va manteniendo, ¿no? Hay sitios que funcionan muy bien, otros están un poco más renqueantes, pero bueno, es una cosa también importante, ¿no? Cuotas fijas, donativos extraordinarios, cestillo también habitual. También, ¿por qué no decirlo? Yo el otro día me lo preguntaban y salió el tema y me dijo, no sé cómo te has atrevido a decirlo. Bueno, pues también tenemos la cuestión de los legados, los testamentos, que hay gentes que no tienen nadie detrás, y entonces pues que lo hacen así también. Sí, o que incluso de acuerdo con los familiares efectivamente, y herederos. Eso es que una parte de acuerdo con eso dice, bueno, pues queremos tener un detalle con esto, ¿no? Ya incluso con finalidades concretas, ¿no? Queremos esto, pues vamos a arreglar la ermita colaborar en la ermita, en el arreglo de la ermita de nuestro pueblo, tal y cual. Y esto, bueno, pues puede ser eso, o para fundir la campana de la parroquia, ¿no? U otras cosas. También, pues sobre todo, sí que hay. Otras personas lo hacen eso para fundación de misas, etcétera, para que se siga rezando por ellos, etcétera. Bueno, una cosa, pero que también estaría. Un poco sería ese conjunto, ese ramillete de cosas para que esto vaya también. Sí. Bueno, Carlos, se nos acaba el tiempo. Bueno, pues, por aquí vas a tener que volver más veces, bueno, pues muy porque, claro, hay mucho que comentar, ¿no? O sea, del mundo de la catedral, también de la vicaría judicial. Son realidades que parecen como muy lejanas a nuestra gente y ahí hay un corazón de pastor latiendo y con muchas cosas que decir. No es algo lejano, está muy cercano, Claro. ¿no? El día a día. Puede ser que sea más el desconocimiento del público en general. Sí. Pues te despedimos provisionalmente. Hasta muy pronto. Muchas Carlos. gracias, hasta que quieras. Gracias. Muy bien. Adiós. Hasta ahora. Hasta la semana que viene, desde San Saturnino, la Eucaristía a continuación. Adiós. Muy bien.